Hola, buenas tardes. Hoy estamos en otro ciclo de arquitectura y arte. Bienvenidos a todos. Hoy nos acompaña Cecilia Munichesi, que está hoy acá con nosotros. Bueno, como saben, ya tienen el chat habilitado para cuando quieran hacer cualquier tipo de consulta y acotación. Siempre vamos a estar atentos. Y hoy le damos la bienvenida a Cecilia. Hola, Cecilia. Hola, ¿cómo estás, Serena? Cecilia hoy nos va a acompañar en el tercer ciclo de Arquitectura más Arte. Ella es egresada de la Universidad Nacional Litoral, es titular del estudio Monachesi, que tiene una perspectiva multidisciplinaria. Quisiera hablar sobre eso, me parece extraordinario. Así que, hola Ceci, ¿cómo estás? Gracias por Bien. hoy estar acá. Gracias a vos por invitarme y tener esta oportunidad de hablar un poco sobre croquis y otras cuestiones afines. Me encanta. Cuando quieras, sos libre de empezar a compartir y empezamos a ver absolutamente todo. Sí, como quieras vos, acá tengo mi- primero tengo que poner compartir la pantalla, ahí está. Ahí está. Y yo estoy mirando, controlando mi coso, está nueva en este Zoom de tablet. Vemos Eh, perfecto tu pantalla. También ahí se ve perfecto. Bueno, una de las me gustaría empezar cómo nos encontramos, cómo me encontraste, eh, en realidad a través del croquis, a través de creo que mi Instagram puede ser, y bueno, la idea era hablar un poco de qué es el croquis urbano, y por qué lo hacemos, y en este caso, por qué en grupo, ¿no? Eh, Totalmente. entonces, hay un doble camino en mi camino del croquis, que empieza primero por el camino grupal y luego sigue por el camino individual. Yo, a ver, como cualquier niño, niña, siempre dibujé, siempre me gustó mucho pintar, y inevitablemente siempre estuve muy relacionada con el tema porque mi papá y mi mamá son los dos arquitectos, y bueno, desde muy chiquita siempre estuve muy en contacto con todo este tema de la arquitectura y del dibujo. Además, sumado a eso, mi papá, aparte de estudiar arquitectura, luego estudió profesorado de Bellas Artes y siempre pintó. eh, entonces tengo esta imagen de ser muy chica y estar jugando con los acrílicos de mi papá y manchando todo por todos lados, ¿no? Entonces siempre estuvo dentro de mi actividades Siempre habituales, el dibujo siempre. De cuando te hecho, relacionaste con la carrera, fue, o sea, inmediatamente ya sabías que lo iba a estudiar o es algo que te preguntaste, o ya estabas y muy pasé segura. por las típicas crisis de la adolescencia de ¿quiero estudiar arquitectura o quiero estudiar arquitectura porque mis padres son arquitectos? Nunca ellos me incentivaron a que estudie la carrera, me- no es que me dijeron que no estudie, sino que ellos no querían influir. De todas maneras, qué sé yo, tengo dos hermanos mayores, un hermano y una hermana, y ninguno de los dos fue por ese camino. Quizás yo, al ser la más chica, siempre estuve más pegada a ellos, eh, y también puede haber una inclinación natural. Mi hermano, por ejemplo, y mi hermana, los dos dibujan muy bien, y siempre también dibujaron mucho. Pero mi hermano se fue por el camino de las ingenierías en sistemas y mi hermana la comunicación social. Es como que cada uno tuvo su distinto aspecto de la personalidad que fue desarrollando. Y yo siempre estuve con este tema de las artes. Luego en la adolescencia empecé a tocar instrumentos, también me gustaba mucho la música, y ahí cuando entré en crisis. Y decía, estudio música, estudio arquitectura, estudio inglés, también me gustaba mucho el inglés. Pero bueno, tengo un recuerdo muy particular de estar contándole a una compañera de la secundaria, habrá sido por tercer año, cuarto año de la secundaria, cómo era mi casa, y le dibujé un plano.
y le explicaba cómo era mi dormitorio, todo esto, y ella me dice, vos tendrías que estudiar arquitectura. Y le digo, la verdad que sí, suena bastante familiar. Y siempre me acuerdo de eso. Y también siempre me acuerdo de los primeros años de la facultad y el sufrimiento inicial que es toda la Ese choque cultural. sí, la carga Y los horaria problemas es de la cantidad de trabajos prácticos por semana que uno tiene que hacer y todo ese miedo a no llegar a hacer las cosas bien. Y hablar con mis compañeras de trabajo y de trabajo práctico y decir, qué sufrimiento, pero ¿te ves haciendo otra cosa? No, no me veía haciendo otra cosa. Sí. Y bueno, así se dio, digamos, pero casualmente o no, también un poco por cómo la tecnología nos fue llevando, yo dejé un montón de tiempo de dibujar. También por unas cuestiones emocionales ahí que no vamos a ahondar, pero durante muchísimo tiempo no dibujé porque los primeros años de la carrera, viste que por ahí vos estás más en contacto con el papel, es Sí, todo más orgánico, estás recién aprendiendo, no estás con el conocimiento de los softwares, si bien yo ya tenía un poco de conocimiento por mis viejos. sí, Y todavía no tengo computadora. en algún momento uno se vuelca al render, al plano en AutoCAD, y a veces te perdés un poco en ese. Totalmente. Y un poco, viste, dejé también un poco la saturación que tenía de la facultad, también es como que cuando volví a mi casa quería hacer mi otro hobby, que era la música, y entonces, bueno, hacía eso. Y bueno, y ahí pasaron los años, me recibí, yo me recibí en el 2013, y en el 2016, 3 años después, estaba buscando volver a dibujar, pero tenía como que la sensación de que no sabía croquisar, como que había perdido un poco esa confianza. Claro. Y me puse en contacto con un arquitecto que era parte del grupo de croquiseros, preguntándole si me daba clases. Y me dijo, no doy clases, pero venite a las salidas y vas a aprender un montón. Y yo le decía, no, bueno, pero yo dibujo muy mal, porque yo veía lo que compartían estos chicos y para mí era otro nivel, ¿no? Y no, vos vení a la salida, vení. Y entonces, bueno, y ahí fui un día y conocí este grupo de gente que es maravilloso y que hasta el día de hoy seguimos juntándonos. Y había de todo. Había arquitectos, había estudiantes, había contadores y contadoras, hay una abogada que dibuja y pinta muy bien, hay artistas también, artistas plásticos, diseñadores gráficos, comunicadores sociales, gente que Variado grupo. es muy variado. Hay una chica que trabaja en un canal de televisión, que también participa mucho, y no me acuerdo su profesión, por eso digo, trabaja en un canal de televisión, no es arquitecta, eso seguro. Pero me gusta que es un grupo que atrajo a muchísima gente de distintos rubros. Y no me acuerdo cuál fue el primer dibujo que hice en este grupo, pero seguramente era muy feo. Lo debo traer por ahí en algún lado. Porque yo no tiro nada y cuesta mucho regalar. Aunque hace unos años tomé la Sí, filosofía de empezar a regalar porque primero no puedo tener todo para siempre y segundo es una linda sensación. sí, sí, Eh, es lindo. Y también volverte a encontrar con ese dibujo en otro momento es lindo. Doy un ejemplo, se lo Es regalás un poco, a un si tengo todos los dibujos que para mí tienen un sentimiento por el lugar o el momento, no los regalaría ni conocido. loca. Los que por ahí son más, que por ahí del montón, que me gustan igual, pero por ahí no les implanté un significado emocional, bueno, esos los puedo regalar. O los que hago para regalar también, que a veces se ha dado esa situación. Pero bueno, divagué un poco y me olvidé.
Ay, no, Esto por favor, fue pero contanos más un sobre... proceso, claro, fue todo un proceso, y a medida que íbamos saliendo con este grupo, me di cuenta del impacto que tenía verlos a los demás en mis propios dibujos. O sea, no es solo la práctica en sí, sino esta cuestión de ver cómo otra persona hizo lo mismo que hice yo, y qué técnicas usó, y cómo incluso a tirarnos consejos entre nosotros, fue maravilloso. Y así fue, yo me he dado cuenta de la evolución mía y de mis compañeros también, ¿no? Es súper enriquecedor al mismo tiempo, porque entre ustedes, como equipo, al mismo tiempo que se acompañan, el ver, todos dibujan lo mismo, observan lo mismo, pero cada uno tiene una percepción diferente. El ver que vio Claro, el otro, que uno no vio, o cómo lo sí, interpretó, es lo enriquecedor de estar todos juntos haciendo eso, sí, sí. dibujar. Dibujar, sí, la ciudad. Y ahí paso a la siguiente, que bueno, tendría que haber pasado antes, pero bueno, esta es un poco la experiencia de nuestro grupo, muy similar a las experiencias de los distintos grupos de croquiseros que hay en el país. Y a mí me gusta además, los croquiseros de Argentina son croquiseros, no son sketchers, no son urban sketchers, son croquiseros. Y ahí no sé qué, hay un no sé qué, pero no es lo mismo. Los croquiseros en Argentina por lo general son muy de juntarse, de hacer salidas grupales. En cambio, en el resto del mundo son más bien, hay congresos y hay reuniones eventuales, pero son más esporádicas, es más bien Claro. eh, individual la experiencia, que también tiene lo suyo, y después vamos a hablar de eso, pero está bueno esta Esta cultura que tienen ustedes de... actividad, digamos, del dibujo, ¿no? Y la idea, bueno, de nosotros en particular, que yo creo que es la idea de casi todos los croquiseros de Argentina, es la apertura a cualquier persona que le interese, que tenga ganas de dibujar y de compartir y de divertirse un poco, sin tener mucha experiencia o teniendo mucha experiencia. Hemos tenido gente de los dos espectros, digamos, con cualquier cosa, una hojita, eh, unas acuarelas de escuela, acuarelas de profesional, fibras, contratapas de revista para dibujar con fibras, que viste que desliza muy bien. Sí. De todo se ha visto ahí, y gente que una vez, en una ocasión, se nos acercó un chico de 11 años que nos vio dibujando y nos preguntó si podía participar, mientras la mamá estaba de compra, medio que se lo pidamos también. Entonces le dimos una hoja, le dimos unos lápices y se puso a dibujar. Eh, y bueno, se va dando así la Sí. experiencia, ¿no? Cada salida es una sorpresa también, ¿no? A veces sale mejor y a veces sale peor. Es ¿Son así. de armar recorridos así o más que nada un punto, deciden un lugar donde? Y generalmente tratamos de ir a lugares porque queremos estar juntos. Somos medio codependientes, pero hemos tenido salidas, en particular la primera del año 2016 fue así, eh, salidas en las que estamos en sectores más bien amplios y nos vamos moviendo y nos vamos, bueno, el que dibuja rápido se va moviendo, el que dibuja lento se queda en un mismo lugar, ¿no? Sí. Nos vamos moviendo y vamos, viste, conversando un rato con uno, se van armando grupos más pequeños y algunos están solos por acá, solos por allá, y es muy gracioso ver estar en una calle y estar uno dibujando y mirar para allá, y está tu compañero allá en una sillita, así, y pasan los autos, y pasa la gente, es a veces hasta cómico. Teníamos un Ah, compañero que había fabricado una especie con un, ¿cómo se llama? Soporte de cámara, le había puesto una maderita y entonces dibujaba medio parado así. Y, y era muy simpático la forma de cómo dibujaba, pintaba muy bien, nuestro compañero. Y bueno, es así, como podés ver en las fotos acá abajo, un poco está el momento del dibujo, los materiales, siempre nos tratamos de sacar una foto entre todos, le sacamos fotos a las obras.
y si hay tiempo y todos pueden, salimos a tomar algo, siempre, ¿no? Se ve que se ha hecho un grupito muy lindo y que el dibujo los unió bastante. Se nota que disfrutan. No hay nada más lindo que Incluso, hacer algo y disfrutarlo. incluso el grupo tiene a veces ocasiones en las que, voy a pasar al siguiente, ocasiones en las que hemos participado de eventos a los que nos han llamado, en ferias, bueno, recientemente se vendieron obras para recaudar eh, fondos para una ex compañera nuestra que estaba muy enferma y está haciendo un tratamiento en Alemania, entonces, bueno, la idea era ayudarla a lo que se pudiera, y entonces se armó una exposición, se vendieron obras originales, copias. Bueno, pasan ese tipo de cosas, ¿no? Qué bueno También en eventos explotarlo al de... máximo y con eso encima a su vez ayudar. O sea, la verdad que es muy hermoso. Y tuvieron, fue muy bien, estás contando. Sí, yo no participé en esta ocasión porque estuve justo, no estaba no me coincidía con la agenda, pero sé que se juntó, además hubo también, como participó el Colegio de Arquitectos, hubo también donaciones bastante importantes de mucha gente, y la verdad que sí se recaudó bastante plata. Pero bueno, es así, digamos, la idea es aprovechar este grupo que moviliza desde muchos puntos de vista, también para la valorización del patrimonio, ¿no? Para Totalmente. recorrer la ciudad y decir, bueno, estos son los lugares que importan y no nos olvidemos, porque a veces cuando nos olvidamos es cuando arrasan con esos lugares, ¿no? Es verdad Pero que bueno, ahí estamos en estas ocasiones, hemos salido, acá pueden ver esta salida que te decía, que cada uno estaba en un lugar diferente, de un mismo barrio, que tiene arquitecturas muy diferentes, está cerca de la costa del río, y entonces, bueno, cada uno, también eso es lo que es interesante, ¿no? ¿Qué es lo que le llama la atención a cada uno? Hay gente que se volcó totalmente. a la naturaleza, y otros que más a los edificios. Ujú. Eh, Y la técnica de cada uno, porque todos dibujan distinto. Sí, sí, cada uno tiene su impronta. Algunos un poco más expresionistas y otros más fenomenológicos y otros más detallistas, ¿no? Pero está bueno eso, a mí me gusta, cómo al final de cada salida uno ve toda la producción y cada punto de vista, ¿no? Y ¿Y como cuánto vemos tiempo están ahí. en la salida? Y más o menos 3 horas, Es un más o buen menos. tiempo, un tiempo Es un buen considerable. tiempo, sí, nos damos tiempo porque a veces tiene que ver con que no todos llegan al mismo tiempo, y bueno, como te digo, hay gente que dibuja, a mí me lleva mucho tiempo dibujar, no dibujo rápido, a menos que haga algo muy chiquito y muy simple, me tomo mi tiempo, no soy una dibujante apurada. Hay gente que hace así, y bueno, hace 5 dibujos por salida, como este muchacho, el dibujo colorido, que dibuja muy bien, Jaime se llama, es un artista, es arquitecto y es artista, y hace estos croquis rápidos con fibra que a mí me fascinan, me fascinan. Muy lindos Eh, son. sí, sí. ¿Vos qué técnicas usás? O sea, ¿qué te ha gustado más utilizar en el dibujo? A mí me gusta, lo que más me gusta es la tinta y el acuarela. También a veces uso el gouache, pero el gouache por ahí es más para cuando hago pinturas más de otro tipo. No o sea, no tanto para el croquis urbano, sino por ahí cuando estoy en mi casa y quiero dibujar algo, quiero pintar algo. Voy a sacar algo de ejemplo, que no tengo en la computadora, pero tengo colgado acá. Eh, por ejemplo, ¿no? Esto es gouache. Mm. Y es un ejercicio nomás de práctica que hice en algún momento, y me gusta mucho también la acuarela, ¿no? Más adelante hay dibujos míos acá, justo no compartí porque quería mostrar lo que hacían mis compañeros, eh, Están pero muy sí, bueno. más que nada la acuarela, desde siempre. La interpretación del mismo edificio en distintos, o sea, Sí,
en distintas perspectivas. O sea, el primero y el segundo, y tenés dos hechos por distintas personas que la verdad que llaman mucho la atención. Sí, sí, sí. Y a mí lo que también me gusta mucho del el de abajo es que es pocos trazos y se entiende la idea del edificio. La verdad, totalmente. Es Y muy bueno, después también esto que hablábamos del visibilizar el patrimonio y valorizarlo, es muy importante porque y por ahí también una de las cosas que nosotros como arquitectos lo tenemos más interiorizado es que cuando vas a la calle y vos ves los edificios y sabés qué edificios tienen valor y cuáles no, pero por ahí sí, la gente que no lo estudia no lo sabe, pero sí, cuando te ve a vos dibujándolo, mira, paran, porque nos pasa, paran, miran y dicen, ay, mira, no me había dado cuenta que había una estatua ahí, que había ese detalle, que eso era una cruz, por ejemplo, viste, en las iglesias, en las sí. cúpulas, que tienen un montón de detalles, y eso está bueno porque ayuda a popularizar también un poco este concepto del patrimonio y de De la importancia. valorarlo también. Sí, sí. Y Es en muy estos casos interesante. han sido salidas así, digamos que el objetivo es eso, visibilizar el patrimonio, ¿no? Totalmente. Eh, Sí, eso es muy, muy interesante, cómo se puede transmitir un valor a través de, en este caso, por ejemplo, el dibujo, el interés, el estar bastante tiempo observándolo y esa percepción que se hace de ese espacio. No me había puesto a pensar eso, la verdad que fue algo que lo dijiste y me quedé pensando, cómo esa valorización del patrimonio, qué cosa particular, qué lindo valorarlo a través de la observación, eso me quedé pensando. Porque al mismo tiempo, mientras que ustedes están observando y dibujando, están invitando a los demás que pasan a tener curiosidad de qué están haciendo, qué exactamente. piensan de Sí, sí. ustedes, qué Sí, tiene en esto que les llama la general atención. nos preguntan qué están dibujando, por qué, y bueno, nosotros siempre aprovechamos la ocasión para enseñar un poco de patrimonio y al mismo tiempo Invitar, invitar a la gente a participar, si quiere. En totalmente. general es muy difícil que espontáneamente un niño de 11 años se anima porque no tiene esos tapujos, esas vergüenzas, Es pero verdad. bueno, es así. A mí siempre me gusta hacer hincapié incluso a los mismos arquitectos, que yo lo viví personalmente, y yo me la paso invitando a mis amigos del trabajo y gente que, viste, que sé que dibuja y qué sé yo, y todo el mundo sufre del mismo problema, es no, yo no dibujo bien, hace rato que no dibujo, no, me da vergüenza. Y es muy difícil saltar esa barrera y superarla. Cuando yo me uní al grupo, me uní junto con varias amigas de mi mismo trabajo, y Ujú. fui la única que quedó. Después fueron cayendo y dejaron de ir, pero bueno, son esas cosas que pasan, ¿no? Quizás no sintieron por ahí esa conexión que yo sentí. Pero Ujú. bueno, Y seguimos el primer intentando salto, incorporar más gente. sí, el primer salto asusta en el sentido de que uno también, la mano se hace, no se nace. Entonces, las primeras manos que uno va trazando cuesta tener imaginación, Sí, porque el verlo y bajarlo al papel es algo muy, hay que animarse, porque primero es algo muy hermoso, pero al mismo tiempo, al principio, obvio, cuesta, tiene como su arranque. Acá, por ejemplo, ¿nos querés contar qué nos estás mostrando? sí, ¿Dónde esto me gustó porque es muy diferente los dos momentos. En un lado tenemos el interior de la Biblioteca Popular de Paraná, excepto la última abajo a la derecha, que es el río. Eh, y esta salida, bueno, yo en esa salida no estuve, pero igual me gustó mucho la idea de dibujar el interior de un edificio, que se nos ha dado varias oportunidades, qué y lindo. en general esto ocurre a través de invitaciones que nos hacen. En este caso nos invitaron y también, por ejemplo,
nos habían invitado a dibujar el interior de una escuela, que la Escuela Centenario, que es una escuela histórica, que yo fui a esa escuela, y muy lindo, es muy linda la escuela por dentro, ¿no? Es toda una manzana, con unos patios muy grandes, hace poco fue restaurada, porque cuando fue la cumbre del Mercosur, fue ahí en esa escuela, y bueno, en ese momento se aprovechó para restaurarla y volver atrás un montón de modificaciones que se habían hecho a raíz de que, porque es una escuela primaria en realidad originalmente, luego se incorporó una secundaria que obviamente demandaba más espacio, y entonces se incorporaron un montón de modificaciones al edificio que no correspondían, y como se trasladó esa escuela secundaria a un edificio nuevo, por suerte se pudo volver atrás. Y yo descubrí cosas que no sabía que tenía el edificio, y eso fue lo maravilloso de esa restauración y de ir a dibujarlo, porque no estaba, fui a esa escuela desde el jardín de infantes, y también fui a la secundaria cuando todavía estaba en ese edificio, y cuando la vi restaurada no lo podía creer, está bueno eso también, ¿no? No, Eh, totalmente. y Sí, bueno, se no han dado encontrar. así estas. Ahora, por ejemplo, el 25 de junio, que es nuestra salida del mes de junio, vamos a ir a dibujar a la Cámara de Diputados en la Casa de Gobierno, que también nos invitaron. Y entonces, bueno, ahí vamos a ir el recinto es en hermosura, así, muy parecido a estas cuestiones de las Del molduras ornamento. y toda la ferretería espectacular de un edificio que es patrimonial también. Y por el Ay, otro lado, bueno, en esta diapositiva yo puse estas imágenes de la naturaleza, que fue una salida que se hizo un arroyo en una jornada de concientización, porque uno de los problemas de Paraná y de muchas ciudades, ¿no?, es que se han entubado y se han perdido muchísimo de los arroyos que atraviesan la ciudad. Acá hay muchos arroyos que son afluentes del río Paraná, y en vez de construirse acompañando estos accidentes naturales, se los ha ido tapando. Entonces, hay pocos lugares que quedan, que permanecen en su estado natural, y ahí cada tanto se hacen campañas para concientizar y tratar de preservar lo poco que queda, ¿no? sí, Y bueno, esa fue una de las ocasiones en las que se salió y se dibujó, a diferencia de otras veces, la naturaleza. hermoso. Después estas son salidas que hemos hecho las primeras a Santa Fe, invitados por el grupo de croquiseros de Santa Fe. En otras ocasiones hemos ido a Rosario, a Buenos Aires, Han viajado un montón. Sí, sí, bueno, yo no he viajado porque nunca, nunca me tocó a mí justo cuando yo estaba. Eh, pero bueno, sí, se ha viajado mucho. Alguna vez voy a coincidir en una. Tienen esa comunidad, a eso voy. Se llaman, se Sí, invitan, sí. van a otras No, nos provincias. conocemos, nos conocemos con los croquiseros de otras ciudades. Sabes que sucedió mucho también en la época de la pandemia, que dibujábamos desde nuestra casa. Claro. Poníamos como temas, o subíamos fotos de los lugares, porque todos los años planificamos a qué lugares queremos ir en el año, y tratamos de ir a esos lugares, ¿no? Y ese año habíamos planificado a qué lugares queríamos ir, y bueno, nos atravesó la pandemia y nos canceló todo. Entonces, en vez de ir, compartíamos fotos de esos lugares y dibujábamos desde nuestras casas. Y estaba bueno porque se sumaba gente de los otros grupos, Sí. y nosotros nos sumábamos a los de ellos, ¿no? Entonces eso estaba bueno. Y también, qué sé yo, se da esta cuestión de conocernos y bueno, decir, bueno, cuando podamos vamos a vernos y dibujemos juntos, ¿no? Eso, la verdad que es muy lindo. La pandemia tiene su lado, entre todo, al mismo tiempo, esa posibilidad de accesibilidad, de poder conectarse de cualquier lado y que uno pueda reunirse con gente que la verdad no tenía esa accesibilidad antes. Sí, Eso de que ustedes puedan hacer un Zoom y que pueda ingresar, perdón, que puedan invitar gente de otras partes, está buenísimo.
hermoso que tengan una comunidad donde se vayan invitando, donde se van haciendo, o sea, Sí, muy lindo. sí, sí. ¿Han organizado alguna vez un viaje como al exterior o han estado? Yo no fui, los chicos fueron a Uruguay, si no me equivoco, con el grupo, ay, no me puedo acordar con qué grupo fueron, pero fueron a Colonia. Hubo una salida que, si no me equivoco, fue con gente de Uruguay y con gente de Concepción del Uruguay, que también tiene un grupo importante de croquiseros. Sí, eso es lo más lejos que nos hemos ido por ahora, pero sí han ido también, aparte de estos viajes Sí. de salidas especiales, a veces nos invitan, hace poco hubo una invitación para ir a San Telmo, me acuerdo, Uy, y con el grupo de Buenos Aires. Y bueno, otras veces también se ha salido cuando se hicieron estos encuentros nacionales, que es una lástima que no se han hecho más, no sé si hicieron un par y después no se hicieron más, deben ser difíciles de organizar, me imagino. Pero ojalá en algún momento alguien se vuelva a inspirar y se organice, porque la verdad es que sí. son ocasiones para conocer a otra gente y crecer, ¿no? Totalmente, sí. La verdad que debe ser muy enriquecedor las juntadas que tienen. Primero por la cantidad de gente que tienen, la diferencia de edad, la diferencia de profesión, a lo que Sí, se dedican, pero que todos tienen una misma pasión, el dibujar y el sí. sentarse 3 horas, que la verdad me parece un tiempo considerable, a ver Sí, algo, ¿no? sí, sí. Imagínense 3 horas viendo un espacio o un edificio, llega un momento donde ya estás viendo cosas que no veías. Sí, hay momentos en el que es más fácil y hay momentos en el que es más difícil. En verano es fácil, en invierno Sí, no tanto. pero no, Eh, ahorita qué sé hay. yo, fíjate en las fotos, bueno, justo en estas no se ve tanto, pero eh, por ejemplo, la que está en blanco y negro y la que está abajo, que estoy yo con mi compañero, es en el mismo evento. Fíjate que no, yo estaba siempre dibujando lo mismo ahí, pero me fui moviendo para también cambiar de posición, ¿no? Y eso fue Sí, una feria de arte y cultura, ¿no? Y después, fíjate que estamos con el mate, estamos o con alguna bebida, cada uno, algunos se llevan sus silletas o se sientan en las gradas, en este caso del anfiteatro, y bueno, tiene eso, ¿no? Eh, sí, ir a más disfrutar. es eso, sí, es estar al aire libre y ver y hablar y charlar, y cuando uno termina y se pone a hablar con el otro, mientras el otro Sí, está terminando. Eh, eh, es esa cuestión de darnos el tiempo también de estar juntos y charlar, ¿no? compartir el Eh, tiempo, algo sí, hermoso, sí. sí. Eso la Y verdad bueno, que sí, en invierno es un poquito más difícil porque nos queremos ir rápido, pero generalmente las hacemos más temprano, las salidas en invierno, porque bueno, aprovechamos la hora del sol, y en verano al revés las hacemos más tarde. Pero bueno, esta es nuestra experiencia compartida y celebrada, como dice nuestro lema. Y esta cuestión de organizamos, viste, a fin de año, de hacer una despedida, hacemos despedida de año y estamos en contacto siempre. Es ahí un grupo de sí. amigos, es un grupo que más allá de, ya trasciende, digamos, hay gente que está más, hay gente que está menos, pero en general es un grupo de amigos y es un honor estar con esta gente. Es un honor Ah, también haber compartido con la gente que ya no está. Tenemos esa mala suerte, ¿no? También de haber pasado por situaciones en las que, bueno, hay gente que se nos fue y muy inesperadamente y, bueno, seguimos adelante en honor a esa gente, ¿no? totalmente, sí. No hay mejor honor que seguir. Sí, sí, sí. Seguir nutriendo esto. Estaba viendo ahí abajo a la derecha cómo tiene el lema, cruzar, compartir y celebrar. La Sí, verdad las que 13. se nota que Y es un si, grupo mira, si vamos al inicio, voy a ir rápidamente,
El logo son las 13. Eso lo diseñó nuestro compañero. Ah, mira. Son las 13 y el río. Sí. Muy bueno. No, no, muy bueno. Qué bueno que nos hayas contado la lectura que tenía por detrás. Eso es muy bueno. Sí. Qué lindo. Bueno, No, sí, y ahora, bueno, si querés hablamos un poco de la experiencia individual. No sé cuánto tiempo tenemos porque no tengo reloj. vamos muy bien, vamos muy bien, está Bueno, perfecto. excelente. Bueno, un poco lo que a mí me sucede en estos años cuando yo ingreso al grupo es que a fin del año 2016 mi marido recibe una oferta para ir a trabajar a Francia por 2 años haciendo una beca postdoctoral. Y esto de los viajes con él es muy frecuente por su trabajo, por su vida personal. Su mamá vive en España y su hermana ahora vive en Nueva Zelanda, entonces estamos siempre viajando, ¿no? Y también por el trabajo de investigación, él siempre hace viajes de trabajo y esto se da mucho. Y bueno, en algún momento... En distintos lugares. Sí, en algún momento él me planteó esta posibilidad de ir a vivir afuera, mientras esperaba su ingreso a CONICET, y si es que se dio eventualmente, ¿no? Pero no sabíamos en ese momento, y bueno, dijimos, bueno, renuncié a mi trabajo y me fui, así fue. No lo pensé demasiado. Wow. Y bueno, y ahí nos fuimos a principios de 2017, en realidad nos casamos y nos fuimos, yo no estaba casada hasta ese momento, y cuando yo me fui, dije, bueno, me llevo todo lo de dibujo, todo, no tenía un montón, ahora tengo un problema con, con los objetos de dibujo, me gustan mucho, De todo esto. y entonces, bueno, me fui con lo que tenía y me fui allá. Y a los pocos días, cuando ya estaba sola y sin trabajo, mientras mi marido trabajaba, dije, bueno, voy a salir. Y salí a dibujar. Y no sabía, tenía un poco de vergüenza también, porque no conocía la ciudad, no hablaba francés, no tenía amigos, nada. Es como que dije, bueno, pruebo, vamos a ver qué pasa. Y bueno, salí y el primer dibujo que hice, a ver, no sé si bueno, lo tengo acá a mano, lo hice en una hoja suelta, es este. No. Una plaza y un edificio más bien medieval y otro un poco más bien 1800, 1000, por ahí. Y bueno, y así fui saliendo, ¿no? Primero con hojitas sueltas, porque era lo que tenía, después me fui comprando cuadernos y iba saliendo, iba buscando puntos de la ciudad y salía a dibujar, me entretenía con eso. Después hice otras cosas, ¿no? Hice amigos y Eso qué bueno, porque uno cuando se va a un país es como ese choque cultural al comienzo es bastante, sí, es un sí. cambio. ¿Y ahí te Eso, pasaba como te pasaba acá, que la gente se te acercaba o...? sí, incluso más que acá. Te diría, Mira, tuve experiencias muy graciosas. Por ejemplo, bueno, me acuerdo en una ocasión, a ver si es uno de estos. Ah, bueno, ahí está el dibujo que te había mostrado, más grande. sí. A ver, no, acá no está. En una ocasión estaba dibujando en un lugar y se me acercó un hombre a hablar y me preguntó de dónde era y cuando le dije que era de Argentina, me dijo, ay, que... Bueno, muchos de los comentarios que recibía era Argentina Messi o cosas así, ¿no? ¿Viste? Pero ese señor me dijo, Buenos Aires es la segunda ciudad con más psicólogos por persona del mundo. La primera es París, me dice. Y yo me quedé mirándolo como diciendo, qué interesante. Y me dio una tarjetita y él era una especie de guía espiritual, una cosa así. Y le digo, bueno, muchas gracias, me guardé la tarjetita y seguí dibujando. Tuve un par de encuentros así, gente muy rara, ¿no? Y también gente muy simpática, ¿no? Obviamente que se me sentaba a hablar y me preguntaba.
que de dónde era, o miraban así, se asomaban y me decían, muy lindo, y seguían su camino, ¿no? ¿Y alguien se También me animó? crucé con otros, me crucé con croquiseros también. Eso te iba a preguntar. Sí, Si alguien se se había veía. animado con vos. De hecho, al poco tiempo de estar, un día llega mi marido del trabajo y me dice, me parece que hay un grupo de croquiseros en el río, porque yo vivía cerca de un río, ¿no? Y salí corriendo con mis elementos. Salí corriendo con mis elementos, dije, acá está la mía, me hago mi grupito de croquiseros. Y salía un grupo de chicos dibujando el castillo que estaba enfrente del río, y yo estaba ahí bien cerca, y como es, a ver si, este dibujo que está arriba a la izquierda es parte de la muralla del castillo. Ay, Sí. sí. Ahí está, ese. Sí, tengo que ver si no tengo que tener uno del castillo acá, porque no puede ser que no tenga un dibujo del castillo. Bueno, por ejemplo, este es un dibujo de alguna de las torres que hice, una pintura sentada desde la costa del río, y lo dibujé muchísimo al castillo porque lo tenía muy cerca. Y bueno, me acerqué a este grupo de gente y hablé con un señor que casualmente era arquitecto, y me dice que no era un grupo de croquiseros, que era una clase de pintura y que habían salido a dibujar el castillo, pero como parte de un ejercicio. Y ya, me dice, pero habla con el profesor, que esto ya estaba terminando el ciclo lectivo, era tipo junio por ahí, que está bueno el curso de dibujo, me dice, te lo recomiendo. El francés tenía como 85 años y hablaba muy bien inglés. Y entonces me fui a hablar con el profesor, y el profesor no hablaba inglés, hablaba francés, no. Y medio así como que un poco con 2 o 3 palabras me dijo lo que yo necesitaba saber, y me invitó a inscribirme, y me inscribí luego en un curso de pintura, dibujo y pintura de la Escuela de Bellas Artes, y ahí conocí a esta gente, y bueno, también hacía eso, ¿no? Y fui ahí, que estuvo muy lindo, y conocí a este arquitecto francés, que resultó después, que me di cuenta cuando lo busqué en internet, que había tenido un estudio muy prestigioso en París, y era una persona súper bajo perfil, súper bajo perfil. No podías creer que lo habías conocido. Me regaló un cuaderno, lo tengo por acá, un cuaderno hecho por él, muy sencillo, que es dibujar sobre el carnet de viaje. Y tiene un montón de consejos y dibujos, ¿no? Es espectacular. Y mira este dibujo. Una locura. Y yo no sabía quién era él. Me dijo, no, yo diseñé una plaza, un parque en París, que esto, que el otro. Bueno, yo qué... Re tranqui. Y tiene página de Wikipedia el estudio. Increíble. ¿Después retomaste contacto con él? No, lamentable, o sea, yo después, cuando hice el curso de pintura, ahí fue que lo conocí mejor, y durante un año casi, porque fue todo un año, y bueno, todas las semanas a las clases, y bueno, y nos veíamos, y hablábamos, y siempre estábamos uno al lado del otro, yo le regalaba dibujos, él me regaló este cuaderno, y bueno, y después ya cuando me fui, ya no tuve más contacto, porque es un señor grande, no tiene redes sociales, entonces siempre pienso en él, y me pregunto cómo estará. Pero bueno, ese es el tema con... Podido conocer. Sí, Qué lindo sí, que lo hayas podido conocer, que lo hayas tenido cerca, la sorpresa que te llevaste, y el francés que debes haber desarrollado en esos momentos, porque si es solamente hablar francés... sí, tuve que aprender a los ponchazos, pero aprendí. Pero también aprendí porque, un poco porque hice cursos, allá había cursos
gratuitos en el municipio, pero también después empecé a trabajar en una casa de empanadas de un uruguayo que también me hice un amigo, y eventualmente él estaba por abrir su casa de empanadas, y le diseñé el logo, y le pinté la vidriera, y bueno, y ya después me quedé trabajando. Y ahí aprendes, cuando tenés que hablar con la gente, y no tenés Claro, otra cosa sí, otra que, cosa. Sí, que hacer. pero Y bueno, pero esa experiencia estuvo buena porque estar sola mientras tanto mi marido trabajaba, me forzó a mí a salir a hacer cosas que por ahí acá en Paraná en ese momento yo no me animaba, porque por ahí uno cuando está toda la vida en un mismo lugar y conoce siempre a la misma gente y tenés como ciertos prejuicios y decís, no, no voy a hacer esto porque quizás que me van a decir, que van a pensar que, o uno siempre se pone sí. esas trabas que no son reales en realidad. Ujú. Y esa experiencia ayuda, el viajar y sentarse a dibujar y estar solo. Mi pobre marido me ha tenido que esperar muchas veces, no 3 horas, pero muchas veces me ha tenido que esperar en los viajes que hemos hecho juntos. Igual debe haber sido muy hermoso para vos haber estado en otro lugar, tener la ambición, las ganas de dibujar y salir a conocer, o sea, me imagino esos momentos donde recién salías a la calle y decías, bueno, a ver dónde me siento, qué hay, que empezás como a Sí, encontrarte, que te sí, sí, sentís, sí, la verdad, te sentís sapo troposo, o sea, es la verdad. Eh, sí. y empezar Hasta que no, es hasta que no, así. totalmente. Sapo de otro pozo hasta que te sentís del lugar. Después te cuesta irte. Y debe ser, sí, porque encariñás, se nota que vos has podido desarrollar muchas amistades ahí adentro y conocer a mucha gente, entonces te vas como encariñando y vas como sumando. Mirá qué loco cómo llegaste a ese hombre, por ejemplo, que te haya dicho, Sí, mira que hay un grupo de gente, te acercás y es como, viste, sí, dos ahí segundos. se dio. Todo ese tipo de cosas que suceden en la vida no hay que dejar de aprovecharlas. Es como esta amistad que desarrollamos con este muchacho de Uruguay también fue una pura casualidad. Un sábado a la mañana salimos a recorrer una feria es muy común allá, los sábados, cada tanto, hacían unas ferias como de garage, ¿viste? De venta de garage, pero en un sitio específico. Entonces la gente vende cosas, Sí, lo que se te eh, desde vasos de cerveza con las etiquetas, así con la pintura, Playmobil, teléfonos viejos, no sé, de todo. Y nosotros fuimos a mirar, y de hecho nada más, y estábamos mirando así las cosas, algunas cosas muy lindas, y en un momento estábamos mirando unos teléfonos comunes, teléfonos de tubo común, que nos venía bien porque el internet que teníamos nos daba la telefonía con llamadas gratis Argentina. Entonces le digo, che, por ahí podemos comprar un teléfono que el departamento no tenía y llamamos gratis Argentina, y ya sí. estaría buenísimo. Y empezamos a hablar de que si iba a servir la ficha, que si no iba a servir la ficha, y estábamos ahí, viste cómo somos los argentinos, que hablamos medio fuerte y parece que nos estamos peleando. Sí. Y me escuchan, me llaman de atrás y me dice un muchacho, ¿ustedes son argentinos? Sí, le digo, ay, yo soy uruguayo, me dice. Y estaba desesperado por contacto humano. Resulta que estaba casado con una Desesperado por alguien que mujer hable de español. Francia. Claro, extrañaba hablar con gente de su propia cultura, ¿no? Y bueno, y Mal. así intercambiamos el número, nos contó que él era un cocinero, un chef también, otra de esas cosas, ¿no? Después me enteré, él tenía un restaurante que sigue existiendo en Montevideo, que es muy popular, eh, eh, y cómo es. Y bueno, él estaba casado con su mujer francesa y habían decidido irse a Francia por los padres de ella. Y bueno, y Sí. estaba ahí hace un tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, intercambiamos teléfonos y nos hicimos amigos, nos empezamos a juntar y bueno, y así se dio esta relación. Luego terminé trabajando con él. Eh,
Y todas estas cosas que te suceden en el salir a la calle, a veces es a dibujar, a veces es a comprar un teléfono usado, pero está bueno aprovechar esas oportunidades que te da la vida, ¿no? Es verdad, Eh, sí, totalmente. y los recuerdos que te generan, ¿no? Los recuerdos que te generan todas esas cuestiones, ¿no? Es Totalmente. como, Aparte, el dibujo te lleva a otro registro. Como sí, bien dijiste, recuerdo lo que pienso, lo que estaba pensando cuando me sentía a dibujar eso, lo que tenía a mi sí, alrededor, sí, cómo me sí, sentía. Tenés como un registro de haber tomado el tiempo para disfrutarlo, o sí. sea, es otra cosa. Y la verdad que con esta experiencia que nos compartís, celebro mucho el hecho de que te hayas animado, cómo te atreves y cómo te animás, porque todo es animarse. Fíjate que todo Sí, lo tuyo es perder un poco la vergüenza, el miedo. No importa lo que digan los demás tampoco. Si lo dicen, que lo digan. es No importa. verdad. Es, No, no, es- tal es cual. irrelevante, es irrelevante. Pero es así, salir a dibujar, eh, te fija los recuerdos de otra manera. Totalmente. Es una foto, pero una foto desde el corazón, ¿viste? Sí. Eh, entonces a mí me gusta, siempre que puedo lo hago. Lo que pasa es que es más fácil cuando estoy sola, porque lamentablemente es una tortura para mi marido cuando necesita moverse y circular. eh, Así que un pero, poco pero más igual lo difícil. hemos hecho, me ha tenido paciencia. Por ejemplo, a ver, vuelvo un poquito para atrás. Todos estos los hice sola, pero acá, por ejemplo, de Florencia, estábamos juntos, lo hice muy rápido y supongo que lo debo haber terminado de pintar después. Y este otro que está arriba a la derecha lo hice en Siena y mientras él entró a una iglesia, yo dibujé eso porque también he visto tantas iglesias en la vida que a Sí. veces llega un momento en el que no quieres entrar más. Y en No. Europa hay muchas, y sobre todo en Italia. Entonces, ahí aproveché mientras él entraba, me senté a dibujar. Pero Este ¿cuánto otro... tardaste, por ejemplo, en hacer No, eso? eso habrán sido media hora, pero igual es Oh. bastante para estar quieto cuando uno está paseando. Sí, no, totalmente, Eh, no, es importante. sí, sí. Como te digo, yo dibujo lento, dibujo lento. Lo disfrutás. Me gusta Lo también disfrutás. tomarme mi tiempo. Y soy insegura, entonces como mi trazo es inseguro, ¿viste? Estoy ahí que bueno, tengo que poner la línea en el lugar correcto. Pero me acuerdo los momentos. Y acá, por ejemplo, de la playa, que fue en Uruguay en el enero de 2020, justo antes de que se pudra todo, ahí estaba en una hamaca paraguaya, yo, por ejemplo, acostada, dibujando. Eh, el de Boloña también, ese no lo pinté en in situ, ese lo pinté después para que me tenga paciencia mi marido. Y, pero hacía mucho calor ese día, me acuerdo, ahí hacía muchísimo calor y nos sentamos en un lugar a la sombra a descansar porque habíamos subido esa torre y estábamos Oh. muertos. Entonces eran 400 escalones y bueno, dijimos vamos a descansar mientras tanto Tuki dibuja un ratito. Qué Y bueno, y lindo. así con todo, ¿no? Todos estos dibujos tienen esas particularidades. Acá, el primero es una salida a dibujar y pintar con mi papá y mi mamá. Nos fuimos los tres y buscamos un lugar ahí en el río y nos sentamos a dibujar. El de abajo es un club que hay acá, que fuimos a ver unos partidos de tenis y mientras miraban el tenis yo dibujaba. Qué lindo. Eh, y bueno, y así lo vas recordando, vas mirando. Tengo un montón. Además, eso es lo que tiene. Hay soportes de todo tipo. Todos estos están llenos, completos. Esto, por ejemplo, es una feria navideña en la ciudad que yo estaba. Bueno, cuando dibujé después de un rato me empezó a doler la espalda porque estaba sentada en un escalón muy frío y me empezó a subir el frío por el No, sí, cuerpo y ya estas está. cosas.
Qué Sí, lindo que siempre y encuentres así, oportunidad para dibujar. formatos. Formatos, es como te digo, estos no están terminados, porque voy empezando muchos en simultáneo. Después, estos de acá este es uno más que tengo, que llené con croquis un poco más rápidos. Estos sí fueron croquis bien rápidos, es una menor calidad de papel, entonces no, fibra, tinta, cosas así, pero cuando uno se pone a recorrer, bueno, está el recorrido de la vida en estos dibujos, ¿no? Es así. Es verdad eso, qué lindo eso. Tenés como un diario plasmado en dibujos tuyos. Sí. Es hermoso que siempre encuentres una oportunidad para dibujar. Lo disfrutás, pero se nota muchísimo. Es impresionante. Cómo vas juntando, vas haciendo tu libro de recuerdos, Sí, digamos. sí, Es muy y hermoso. además me recuerda la fortuna y el privilegio que tuve de estar en los lugares en los que estuve, porque Qué eh, verdad, qué es lindo. son vivencias. El momento más significativo para mí fue este croquis, el de la Casa Fanfon, que se dio un viaje a Estados Unidos el año pasado por el trabajo de nuevo de mi marido, y él se iba 3 meses y yo me fui a acompañarlo uno de esos meses. Y, estábamos viendo qué lugares podíamos recorrer y yo le dije, vamos a estar de ese lado del país que nunca había estado, y bueno, sí, había estado en Nueva York anteriormente, pero solamente habíamos ido a Nueva York, pero esta vez Ujú. vamos a estar un mes. Dije, yo me quiero ir a Chicago, le digo, y la Casa Farnsworth. Yo sé que es un sacrificio ir a la Casa Farnsworth porque queda lejos, es un re Sí. viaje, es lo único que te pido. Y lo hicimos. Y nos fuimos re temprano porque vos vas con una cita, pero vos te dejas, o sea, tu recorrido empieza 1 hora, pero vos te dejan estar en el parque. Y dije, yo quiero ir temprano, llevemos sanguchitos, porque yo eso lo quiero dibujar. eh, Y en porque paz. es tranquila. Encima estábamos solos, no había nadie. Con tanta suerte que además la señora nos hizo el tour a nosotros dos solos, porque habíamos llegado tan temprano que dijo, si quieren les hago el tour ahora y después ya no hacen con el grupo y hay menos gente. Me dice, bueno, entonces entramos a la casa solos con la señora, y cuando terminamos de hacer el recorrido nos sentamos a comer y yo me senté en un arbolito y me puse a dibujar. Y, y la verdad que fue como, se cerró como un círculo en la vida, ¿viste? Porque empecé a estudiar la carrera y lo primero que ves es esto, ¿viste? Porque cuando te empiezan a dar una introducción de lo que es la arquitectura moderna, está esta casa. Y Sí. yo tenía un montón de material porque mi mamá lo había estudiado también, y todavía tengo una maqueta por ahí en algún lado que hice de la casa. Y entonces para mí fue uno de los privilegios y las fortunas más grandes poder sentarme y hacer lo que más me gusta hacer, que es dibujar y Qué hermoso. dibujarla. Qué lindo que lo hayas podido disfrutar y qué lindo que te hayas llevado esa reflexión. Lo debe haber valorado un montón. Sí, sí, sí. Así que bueno, pero es como lo digo ahí, es otra forma de sacar fotos, y yo creo que al que le gusta dibujar tiene que hacerlo, tiene que animarse y tiene que meterle pata, porque eh, te deja una marca, un lugar, en un lugar del corazón y del cerebro, ¿no? Que una foto no te deja. Mm. No, es hermoso lo que nos compartiste. Te agradezco mucho por haber estado acá, por el tiempo que te tomaste, por la presentación, por abrirte y contarnos de vos, de qué tan importante para vos es todo esto, de cómo es tu estilo de vida en relación a esto, cómo te atraviesa y como siempre encontrás una oportunidad para hacerlo. Celebro y me quedo mucho con tu ánimo, tu motivación, esas ganas de lo hago, de que me animo,
y encima la generosidad de invitar a otras personas a hacerlo, porque durante este ciclo hemos entendido y hemos reflexionado mucho sobre qué nos invita a dibujar, qué nos ayuda, qué nos aporta. Para algunos herramientas de trabajo, para otros herramientas emocionales, para otros una terapia, para otros significa muchísimo. Tiene que ver también, creo, con esta frase de que el arte sana y al mismo tiempo invita, no sé, es hermoso, y al mismo tiempo esta perspectiva que compartiste, este grupo hermoso de croquilleros, la verdad que me encanta lo diferente que son, cómo se preparan, cómo se acompañan. La verdad que es hermoso lo que han formado, de donde sos, de donde has participado vos, la experiencia que esto te ha dado, y cómo te ha cambiado la vida el dibujar, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. se nota un montón. Y Y es, cómo además no importa el trasfondo de donde venís, porque yo esos dibujos que puse ahí, los puse, no puse quién, o sea, por ahí se puede ver la firma, pero no sabés, están mezclados a propósito. No sabés quiénes de ahí son profesionales de la arquitectura o estudiantes, o quiénes son los abogados, los contadores. eh, sí, gente ajena al rubro. Podés adivinar y probablemente podrías equivocarte porque pensarías, no, esto parece más algo que haría un arquitecto, y capaz que no. Sí. Eso está bueno. No, sinceramente te agradezco muchísimo por haber participado, ser parte, por lo que nos compartiste y por tus hermosas palabras. Sinceramente, espero que muchos de los que han estado hoy en día acá participando, obvio que tenemos el chat disponible para cualquier consulta, duda que tengan. eh, eh, Nos dejas pensando, es una muy linda reflexión, y es muy lindo también saber cómo influyó en tu vida. Qué lindo. Bueno, muchas Hay muchas, gracias por la invitación. pues la verdad que un lujo tenerte. Hay muchísimas personas que dudan mucho de seguir caminos como, por Sí, ejemplo, dibujar y animarse y explorar, y que personas como vos cuenten y compartan cómo lo vivieron. En serio genera mucha motivación, es muy es una inspiración muy, muy linda. En serio, muchas gracias por haber bueno, querido. gracias a vos, ha sido muy lindo compartir esto, y también es como que el armar esta presentación me ayudó también a recordar un poco todo ese camino, ¿no? que se va recorriendo. Es la verdad hermoso. Nosotros vamos a ir cerrando. El próximo miércoles tenemos el último ciclo de arte. La verdad que estos ciclos han sido preciosos y hemos tenido unas participantes de lujo, como el de hoy, que fue muy lindo. En serio, mirá la extensión que hemos tenido de, de, de qué tan largo se nos ha hecho, porque se disfrutó un montón, sinceramente. A mí me encantó lo que nos compartiste. Así que Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Ceci, muchas gracias. Gracias a todos los que hoy se gracias. quedaron y participaron. Nos encontramos el próximo miércoles, como casi todos los próximos miércoles. Así que muchísimas gracias por siempre estar ahí y quedarse todo el tiempo. Ceci, te agradezco un montón. Gracias. Chao, un gusto. Saludos a todos. Muchas gracias.